Entonces aquí tienen un tema de proporciones que van a ver, típicamente tiene que ver con la altitud de cabezas, ¿no es verdad? Entonces, miren, son ocho cabezas de lo que solemos hacer, que en realidad es idealizado. Vean donde el pubis está justo en cuatro cabezas. Y hay variantes de esa. Yo enseño una variante. Noten que justo en esta, por ejemplo, miren, la muñeca queda a la altura del pubis. Miren, donde acaba la caja torácica, es más o menos un poquito más abajo, es donde justo acaba el brazo superior, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en la figura femenina, siendo obviamente la diferencia pelvis. La pelvis es más ancha que el tórax, ya vamos a ver ahorita. Pero básicamente eso es. Cabe decir que en la vida real, vamos a ver que la proporción es más complejo. Esto es como una guía, una aproximación que si le hace uno bien, sí le ayuda. Pero no es la verdad. Ahorita les voy a mostrar que incluso cómo varía étnicamente. Entonces, primero, la persona real. Una persona real es 7 cabezas y medio. Entonces, tiene 7 y el medio para los pies, digamos aquí. Y claro, por tanto, de 7,5, de 7,5, 3,75 es la mitad real del cuerpo. Es un número extraño, ¿no? Entonces, por eso se le idealiza, se le hace un poco más larga la pantorrilla, si la pierna, el tobillo. Entonces queda 8 cabezas. ¿Y por qué 8 cabezas? Porque un buen sistema de proporciones funciona, es sencillo o sea, que una persona pueda calcular. Pues digamos, si yo cojo, una persona promedio puede coger una altura o una distancia y buscar la mitad. Y de eso la mitad y mitad. Y esto todo funciona en mitades. Entonces, los buenos sistemas de proporciones para artistas suelen funcionar en términos de mitades y tercios, porque también es fácil coger una distancia y hacer tercios, ¿no? Cuartos, obviamente, porque es mitad, mitad, pero quintos, séptimos, así ya es una cosa compleja, ¿no? Entonces, bueno, entonces este es modelo común. Además, suele usar la altura de la cabeza. Hay modelos, por ejemplo, el de Robert Beverly Hale, que verán si ven en Proco o en la página Proco, o a mi amigo Marshall Van Droff, que es un profesor conocido, a usar ellos prefieren usar el ancho de la cabeza y entonces hacen en anchos de cabeza. Puede ser, yo encuentro también que es un poco más complejo. Tiene la ventaja de que el ancho de la cabeza se ve desde casi cualquier ángulo, pero yo no he tenido jamás problemas solo usando así que para mí es suficiente. Después hay la versión de moda, que les hacen las piernas más largas. Cabe decir que las modelos de moda sí tienen las piernas más largas. O sea, esto es como un promedio, pero sí hay gente que tiene las piernas más largas y hay muchas chicas que son escogidas para modelos de moda, sí tienen las piernas más largas. En específico, fíjense que aquí la rodilla, como acá más o menos, la rodilla está justo entre la quinta y sexta cabeza, mientras que acá la tibia, el peroné y el pie son 2 cabezas, aquí es 2 cabezas y media. Entonces entonces ¿cómo se llama así? La pierna inferior ocupa 2 cabezas y el pie media cabeza. Entonces es la una cosa. De hecho, después hay las proporciones heroicas que vemos en Miguel Ángel, en muchas cosas superhéroes, que es una cabecita chiquita, 9 cabezas. O sea, son unos gigantescos. Ahora que estamos hablando de eso, miren, estos son guerreros Masai en África, ¿no? Y miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si existe gente, ¿no? Una cabecita respecto al cuerpo. Son gigantescos, son altísimos, ¿no? 2 metros y pico. Ahí están. Entonces sí existe. Y del otro lado, hice con nuestros indígenas, cogí con nuestros indígenas estas como proporciones andinas. Son 6 cabezas. Bueno, esta es más que andina de la Amazonía, pues son Shuar, pero bueno, perdón, Guarani. Miren, 6 cabezas. Igual son bien proporcionados, o sea, pero ven, entonces existe variación humana, o sea, no. Entonces el de 8 cabezas es un buen modelo porque es sencillo. Iba a decir que respecto del tórax y la pelvis, y aquí tenemos el ejemplo de hipermasculino, hiperfemenino, ahí vean. Fíjense, en el caso, vamos a ver que en la proporción en ancho, el tórax masculino, si aquí cogiera y dijera, va a ser o del mismo ancho que la pelvis o más ancho. O sea, si ustedes cogieran la caja torácica aquí, sería del mismo ancho que la pelvis. Y en el caso femenino, como digo, polarizado, porque puede haber toda clase de personas en la mitad, ¿no? Sería el tórax más angosto que la pelvis. Entonces, básicamente aquí nuestro querido amigo y colega Roque Maldonado esta es la versión caricaturesca, así como yin yang. Entonces, fíjense, masculina o figura de apariencia masculina es hombros anchos, pelvis delgada y tórax grande.
Figura femenina, tórax, hombros delgados, tórax pequeño, cadera grande, ¿sí? Entonces, pelvis ancha, ¿sí? Entonces, veamos un poquito más, tenía acá. Bueno, el libro de Loomis además tiene de acuerdo a las distintas edades las proporciones, entonces ahí pueden revisar. Claro, chistoso, el niño de 1 año tiene apenas 4 cabezas de alto, ¿no? Entonces, cuando se va creciendo, la cabeza va teniendo cada vez menos proporción respecto del cuerpo. También esto vamos a ver esto de los arcos, porque claro, te dicen las proporciones, si es que las pudiéramos ver ahorita con detalle. ¿Y eso de qué te sirve si están, cuando está en poses y no puedes ver? Entonces ahí viene esta idea de trazar arcos, mire. Si aquí le veo aquí, trazo un arco, o sea, con el punto pivote donde sea la articulación. Giro y al trazar ese arco puedo llevar en el espacio esas medidas. Y vamos a ver un poquito eso. Entonces, de ahí hablamos de, esto le llamamos de armazones, que ven, son unos esqueletos simplificados, donde tienen esa simplificación de la pelvis, que es bonita teóricamente, pero es bien, mucha gente tiene problemas manejando esto de los dos discos así. Pero ahí está, yo les voy a enseñar otra, pensar en caja. Y después tenemos maniquíes, ¿no? Ven estos puntos, los puntos que están señalados en azul, les vamos a llamar puntos claves, o en inglés sería landmarks, en español sería hitos, son puntos en los que vale la pena fijarse. Les voy a dedicar 2 clases, o le vamos a o 2 sesiones de estas. Vamos a revisar esto. Fíjense, esta es la cresta ilíaca que estaba en el puntito de la espina anterior superior de la cresta ilíaca, el pubis. Ven, la parte inferior de la caja torácica aquí. Vamos a ver esta, lo que llamamos las esquinas. Fíjense aquí los omóplatos, o sea, digamos, perdón, el omóplato acá en la vista de atrás, el filo de los omóplatos, los puntos de los codos, los tobillos. Fíjense aquí en la pelvis, acá atrás también el triangulito es el hueso sacro. Entonces, esos puntos nos van a ayudar a ver la figura humana. En esta cuestión de las proporciones, ¿cuándo empezamos a mezclar las cosas del gesto con las proporciones? En Verás, qué punto? primero empieza, voy a hacer un ejemplito. A ver, voy a hacer un ejemplito dibujando alguna figura, ¿ya? A ver, entonces miren, tenemos el gesto. Entonces, miren, puedo ir haciendo el gesto. Fíjense, voy sintiendo. Y miren, voy bien imaginando esto de la pelvis. Miren, ¿se acuerdan? Siento esto, siento la compresión aquí. Fíjense, siento la pierna esta que cae el peso aquí. ¿Sí? Miren, como está aquí, miren los brazos es necesario indicar porque está cayendo el peso sobre ellos, ¿no? ¿Verdad? Viene así, y aquí tengo la cabeza, ¿no? Entonces ahí estamos en cuanto a gesto, ¿sí? Ahí, una vez que pasa esta etapa que es más como eh, emocional, digamos así, del dibujo, puedo empezar una fase más analítica. Puedo poner si quieren en el suelo incluso, ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahora empiezo mi fase analítica y ahora empiezo a ver, uno, los volúmenes y también las proporciones. Desgraciadamente, como les digo, no les puedo enseñar ahorita el sistema de proporciones, tardo un buen tiempo, pero voy pensando, o sea, con y hablamos de como la caja torácica como un huevo. Y aquí puedo ubicar, voy a empezar a ubicar aquí, de hecho, para que vean aquí esto, ¿no? Fíjese, me fijo en esto. Aquí empieza la parte analítica y esa es ver, aquí es donde acaba la caja torácica, entonces puedo empezar a pensar en esto, ¿no? Y también empiezo a ver dónde está la línea central, si ven la línea central que pasa, entonces puedo empezar a... Noto la pelvis, ¿se acuerdan? Vean esto, miren, ven el un punto, el otro, y ahí empiezo a medir. Por ejemplo, aquí vienen los arcos, por ejemplo. Ahí puedo ver estos arcos, por ejemplo, aquí acaba. Y puedo empezar también a medir por observación directa, midiendo las distancias. Empiezo a medir. Esta segunda etapa viene después, o sea, esta etapa es la que sería analítica. Y empiezo a pensar, y eso es lo que iba a dibujar, empiezo a ver, fíjense en este caso, miren, empiezo a ver para dónde van. Aquí, como les decía, yo sugiero hacer una especie de caja. El lonchero es una buena manera de pensar la pelvis, porque sí es medio cuadrada la pelvis.
Entonces empiezo con esta fase analítica después del dibujo gestual. Y aquí es donde empiezo, aparte de medir y ver las, ¿qué puedo medir, no? Puedo empezar a pensar en los volúmenes, y aquí viene esto de los contornos cruzados, aquí empiezo a ver hacia dónde viene la forma, y esto a mucha gente le causa dificultad, pero una vez que uno ya lo entiende y le coge el tino, ven, empiezo a... Y en cambio acá, fíjense, el cilindro viene aquí así, o sea, también es importante eso de poder dibujar a través. Dibujo a través, pero la parte que se ve es de esta, ¿no? Aquí también podría decir que si le hicieron cortes ahí así, pero la parte que se ve es de esta de acá. Ahí estoy dibujando, bueno, ya dibujé en el layer que no quería, en el layer original, bueno. Ya, no importa, igual ahí estamos. ¿Sí? Y acá, miren, estoy pensando en esto. Y eso empiezo a pensar acá. O sea, igualito empiezo a pensar ahorita en mi caja, la caja de la pelvis, le voy a asentar más. Aquí tengo esto. Y tengo... Entonces, pero lo que va a evitar que se vuelva un robot tieso va a ser haber hecho el dibujo gestual primero. Y aquí, miren, esto va a ser muy útil aquí porque, ¿sí? En este caso de las piernas, ¿cómo interpretarías ahí las rodillas en esta forma súper La rodilla yo siempre sencilla? le prefiero interpretar como cuadrados, verán, como si tienes aquí la... Me voy a venir a otra esquina. Acá, me vengo acá. A mí me gusta, digamos, tienes así la pierna, ¿no? Y después tienes la otra pierna aquí así. Entonces o sea, a mí me gusta interpretarle como cajas. Me parece que es una buena que además ayuda porque mantiene simple, ¿no? Después puedes entrar a anatomía, pero pensar en un principio como algo así ayuda bastante. Entonces, mira, aquí le puedes ver, mira. A ver, veamos, fíjate aquí. Tiene esa cosa más como caja, ¿no? Entonces ayuda porque si le hace, o sea, es un problema que sea todo suave, ¿no? Claro, porque a mí se me dificulta encontrar como esos puntos de la rodilla. O sea, obvio es visible, pero como tiene tantas formas ahí, me Así confunde. es. Por eso es un entrenamiento poder pensar simple. Porque claro, tiene todas ¿cómo se llama? Las cóndilas y tiene, claro, la rótula y todo eso. Entonces, claro, realmente lo que es así es una cosa así, ¿no? Tienes esto así, aquí está la rótula, y aquí tienes la tibia y el peroné. Entonces, es toda una cosa complicada, ¿no? Pero esto le pensamos simple. Después podemos entrar ¿cómo se llama? En detalles. Entonces, por ejemplo, miren, estaba aquí, que aquí está así. Voy a empezar a borrar un poquito. Entonces, noten, aquí tengo esta pelvis que está así. Entonces, esta es como la parte, si el otro era enteramente racional, intuitivo, ahorita viene la parte racional. Y esas dos coexisten, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, aquí tengo así, y aquí empiezo a pensar en aquí tengo la caja, fíjense, interpreto la caja y aquí viene esto así. Y claro, ahorita se siente mecánico, pero después uno le coge el tino y puede hacer esto de una manera que no se sienta mecánica, que se siente orgánica. Entonces, sí. Aquí fíjense los hombros. Entonces empiezo aquí, ¿no? Esa parte también es interesante porque esta simplificación que haces de los hombros es... ¿te enfocas en el cilindro, pero dejas un espacio o cómo lo interpretas ahí? Le dejo como un cilindro, hago como un cilindro, le hago como un cilindro, ¿sí? Mira. Pero ¿desde dónde empieza? ¿Justo desde la clavícula? A ver, poquito más abajo, sí, pero sí Eso podría, es, claro, sí entiendo lo que tú dices. así como Ah, medio claro, cortado, ¿verdad? sí, claro, porque puedes dejarle medio cortado, sí. Pero es que a mí me parece mucho más práctica esta forma que tienes tú, porque yo me confundo cuando intento traducir las curvas directamente
con ese Ya, músculo del cuello. Entonces, más bien cuando haces esta forma más simplificada y que sea visible el corte, al claro. menos para mí ya se ve el brazo como mejor posicionado, ¿no? Claro, y además es suficiente, no necesitas más, ¿no? O sea, Eso. digamos, como que se usa, esto es auxiliar, o sea, no es que se va a terminar viendo así, porque si no es muy mecánico, ¿no? Sino es auxiliar. Pero estás pensando en eso, eso es lo que... Aquí, bueno, los senos, obviamente, cuando empieza a poner. Entonces, ven, si ya se puede dibujar esto, ya se puede dibujar la figura humana. O sea, después empecemos con dibujo gestual, ¿no? A ver, un poquito más grande para... Entonces veo, enfatizo esto. Voy a enfatizar la parte de la pelvis y el torso, ¿no? Entonces empiezo aquí, empiezo esto. A veces, muchas veces, cuando hay tanto escorzo como ahorita, me está estorbando el interfaz. A mí siempre me aparece, ustedes no le ven, pero a mí me aparece el interfaz del zoom en medio dibujo. A ver, ya. Entonces ahí está, miren, entonces el dibujo gestual, aquí ya tengo el movimiento del pie, aquí la rodilla. ¿Sí? Y yo incluso a estas alturas, sobre todo si es más extremo el escorzo, ahí empiezo a pensar en esto. ¿Sí? Miren, aquí la pelvis, miren, la pelvis esa como lonchera, les digo que es como una lonchera. Hay muchas maneras de pensar la pelvis, vamos a ir viendo varias. Una es la lonchera, o una cosa así como traje de baño, ¿eh? Entonces, pues miren, ayuda a esto, y el otro no se ve, pero veo la inclinación, ¿no? Entonces, sí está, pero está muy grande aquí. Como es dibujo gestual ahorita después ya entro ¿cómo se llama? A refinar. Noten que voy suelto, ¿no? Entonces, aquí está esto, de aquí. Am, como digo, si ustedes necesitaran, podrían ir midiendo, ¿no? Midiendo también proporciones en el modelo ese rato. Eso también ayuda. Miren, este es ultra escorzo, aquí este brazo, ¿no? Aquí sí. Entonces aquí, por ejemplo, solo indicaría la mano, más o menos. Y aquí puedo, en el dibujo gestual, hacer esto. Aquí voy viendo, miren, la línea central pasa por acá. Las esquinas, la pelvis tiene esta forma así, la caja torácica, entonces estas esquinas más o menos vienen por aquí, más o menos me indican hacia la línea central. Borrar un poquito las líneas que están de más, para que no me estorbe mucho. Que es lo que no podía hacer en la otra porque dibujé en el layer equivocado. Entonces borraba ahí todo. Entonces aquí tengo esto. Entonces ya puedo empezar. Miren, aquí tengo, por ejemplo, eso que decía aquí va ahorita, no voy a entrar, le voy a dejar como maniquí. También fíjense, para cosas como estas, me preocupo de la gestualidad, no dibujo los dedos, pero sí este arco, ¿no? Y después cuando cuando ya toque, digamos, dibujar el pie propiamente, ahí lo enfrento ahorita. Entonces vamos por etapas, digamos así. Miren acá, es así, ¿no? Entonces, más abajo. Entonces, ahorita está más o menos de ahí, ¿no? Sí, y aquí miren, este de acá, tengo y aquí puedo indicar algunos de los puntos, por ejemplo, vamos a ver los omóplatos, ahorita se alcanza a ver, uno de los puntos a ver, sobre todo cuando se ve la figura de espaldas del omóplato, y aquí parcialmente, y aquí voy a indicar la mano, como digo, no puedo entrar a mucho detalle ahorita, pero puedo indicar la presencia ahí por ejemplo, en el caso de los senos están ubicados sobre, entonces van a venir y el uno va a apuntar en esta dirección y el otro va a apuntar en esta dirección.
Entonces, puedo indicar ahorita, básicamente solo, ¿ya? Continúo con la cosa gestual. En realidad debe haber hecho todo el gesto antes de entrar al volumen, pero como estamos hablando de volumen, entonces noten aquí, también podría. En estos días vamos a hablar también de la cabeza, un poquito de cómo simplificar la cabeza para empezar la simplificación de la cabeza, ¿no? Ahora no se espera que los dibujos sean así, sino que esto sea parte del proceso. Esa es la cuestión, porque mucha gente dice, pero está dibujando solo robots. Sí, pero después eso se internaliza en tu mente, ¿no? Te voy a dejar ahí que se acabe, ¿no? Se me acabó la cancha. Sí. También otra cosa que ayuda es que muchos de los modelos para dar la sensación de volumen es pensar en vez de, ahí tenemos. Ya es pensar, fíjense aquí, el patrón de luz y sombra, ¿no? ¿Sí? Y simplificar, ¿no? Y van a ver cómo la luz y sombra es una de las herramientas que nos ayuda a interpretar la forma totalmente, ¿no? Entonces, van a ver cómo se aclara, porque hay muchas cosas que están ahí. Fíjense en el torso ahorita con lo que hice, cómo se aclara de un momento para otro. Usted está en la sombra, el suelo ahí. Que le voy a indicar solo brevemente. Después podría refinar dedos individuales, ¿no? Pero ahorita. Y también está aquí, este lado está en la sombra. Y en este caso la mano también. Y noten que fácilmente, bueno, tengo solo, pero todo este lado está medio en la sombra, ¿no? Entonces no necesito mucho detalle. Entonces de a poco va cogiendo realismo. O sea, y eso que puede ser un quick sketch, ahorita que estoy así haciendo en la compu, está, pero esto de acá podría ser en un par de minutos, ¿no? Entonces déjenme hacer esto para suavizar este filo. Entonces miren, puntos claves en los que fijar. Bueno, primero fijarse en las estructuras, de lo que decíamos de esto de las... Ahí está. Primero andar pensando en la estructura subyacente aquí del... Sí. ¿Ya? Fijarse claro, ciertos puntos clave, la espalda, o sea, por dónde pasa la línea central que es la espalda, ¿no? Aquí en esta, fijarse en estos tres puntitos, esto nos va a indicar la orientación de la pelvis, con eso sabemos que esto está así. También tenemos aquí el contraposto, ¿no? No está tan fuerte, pero sí tienes, porque aquí tienes esto y fíjense aquí la compresión acá. ¿Sí? Estos puntos de aquí, estos tres puntos del el salido del codo, que es del proceso, ¿cuál es ese? Se llama holocráneo, creo es, a ver. ¿Sí? Del codo, sí, el punto, y estas las epicóndilas, que son estas partes salidas de aquí. Entonces aquí tienes, ahí ves dos. Entonces, lo que digo, el omóplato es algo que la gente cuando dibuja en la espalda se olvida. Pero es súper importante. Recordemos que el omóplato también gira, o sea, cuando gira el omóplato, gira así o sea, en redondo, ¿no? Y no son planos, están sobre una superficie curva. Si le veo desde arriba, aquí estoy. Los omóplatos cuando van, se mueven así, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, ¿no? Entonces tengo el otro omóplato acá, ¿sí? Eso, fijarse en los tobillos y pensar en estos cilindros, ¿no? Entonces fíjense, aquí tengo esto y aquí tengo este que más o menos viene así, ¿no? Entonces van de lado. Y eso a mucha gente veo que le cuesta mucho esfuerzo, pero toca acostumbrar, o sea,
toca ir, fíjense, este de acá está yéndose, está alejándose de mí. Y este de acá está viniendo. Entonces es esto y este es, ¿sí? Empezar a pensar en esos términos. Eso es lo que va, digamos, a ayudar para pasar del dibujo gestual a la construcción. Y que te decía, por ejemplo, los arcos, por ejemplo, por aquí acaba la caja torácica y por aquí puedes trazar el arco y más o menos ahí va a hacer ¿cómo se llama esta medida? Entonces, vean, también eso de la pelvis como caja, miren. Si bien es cierto, es una abstracción, pero ayuda realmente. Fíjense, lo que estaba diciendo, ¿no? Fíjense, ahí tienes la caja torácica, la pelvis que, como decíamos, medio inclinada, sobre todo caso femenino. Unes eso. Y aquí vienen los hombros, los omóplatos, ¿no? Como digo, aquí puedo más o menos medir que por aquí. Estoy pensando en estos términos sencillos. Puedo trazar los arcos para ver dónde están los codos y eso. Entonces, fíjense, esto ayuda a poder dibujar la figura de la imaginación. Sí, entonces también eso que decíamos de cómo se interactúa esto, tienes aquí, tienes el contraposto. Veamos esto así, ¿no? Entonces aquí tengo la pelvis, pongo los puntos de estos, el pubis. ¿No? Y aquí miren esto puedo ir. Una pierna viene hacia mí. Está la caja esa de la rodilla. Puedo ir. Aquí tengo ese acuerdo que tenemos en la parte gestual, la compresión. Aquí tenemos la extensión. Ahí puedo irme extendiendo, ¿no? Entonces vamos a ver que esto ayuda realmente, o sea, uno lo internaliza y realmente le ayuda y después uno ya no es esclavo tampoco del modelo, porque puedes inventar cosas y usar lo que está el modelo para hacer lo que tú quieres.